Tribus. El microprocesador es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración se le suele llamar por analogía el cerebro de un ordenador. Es el encargado de ejecutar los programas del sistema operativo hasta las aplicaciones de un usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en el lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como son sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria. Puede contener una o más unidades centrales de procesamiento, constituidas esencialmente por registros, una unidad de control, una unidad aritmético, lógico, ALU, y una unidad de cálculo en coma flotante, conocida antiguamente como el procesador matemático. ¿Qué función tiene un microprocesador en la computadora? Pues controla todas las funciones de la CPU o la unidad central de procesamiento de una computadora o otro dispositivo digital. El microprocesador funciona como un cerebro artificial. Toda la función de la CPU se controla por un solo circuito integrado. El microprocesador está programado para dar y recibir instrucciones de otros componentes del dispositivo. El sistema puede controlar todo, desde pequeños dispositivos como calculadoras y teléfonos móviles y grandes automóviles. Descripción de las partes de un microprocesador. Unidad lógica de control. Es el componente del procesador que dirige y coordina la mayoría de las operaciones en la computadora. Memoria caché. Es un área en el CPU donde la copia de las instrucciones comunes que se requieren para realizar funciones y ejecutar programas son almacenadas temporalmente. Encapsulado. Es lo que cubre a la parte sensible de silicio, otorgándole consistencia y cumpliendo la función del deterioro. También permite que los conectores externos se acoplen al zócalo del módem. Registros. Son pequeñas memorias internas disponibles para que el procesador use cuando le sea necesario, pero solo en casos especiales. Puertos. Su función es de comunicar los circuitos con el microprocesador. ALU, unidad aritmética lógica, es un circuito digital que calcula las operaciones aritméticas. FPU, unidad de coma flotante, componente de la unidad central de procesamiento especializado en el cálculo de operaciones en coma flotante. Zócalo de microprocesador, también conocido como socket en inglés. El zócalo del CPU es un tipo de zócalo electrónico instalado en la placa base y se usa para fijar y conectar el microprocesador. Si soldar para este último puede ser extraído fácilmente en cualquier momento. Tipos de zócalo. VGA, conexión mediante pequeños pines metálicos que encajan en los orificios del zócalo. VGA, conexión mediante pines en forma circular. LGA, conexión mediante superficies de contactos que encajan entre la CPU y los del zócalo. Un disipador es un dispositivo metálico que se utiliza para mantener la temperatura del microprocesador en niveles óptimos. El disipador del procesador se ubica encima de este y sobre el disipador se coloca un ventilador. Compatibilidad con el procesador y socket. Cuando se compra un procesador, se debe verificar que la tarjeta madre posea un socket compatible con dicho procesador. Asimismo, hay que verificar que el disipador que deseemos adquirir sea compatible con el socket de la tarjeta madre. También, al no considerar el tamaño del disipador, se puede correr el riesgo de que las memorias RAM topen con el disipador y se tengan que retirar. Tipos de disipadores. Disipador de aire. Suelen ser una buena opción por su bajo costo, pero son muy grandes. Disipador líquido. Poseen agua o refrigerante en una bomba. El líquido fluye constantemente. Cuando el procesador se calienta,
El calor es absorbido por la placa de cobre y se transmite al agua, la cual se bombea hasta un radiador y un ventilador baja su temperatura y se repite este ciclo. Han pasado más de 25 años desde que Intel diseña el primer microprocesador, siendo la compañía pionera en el campo de la fabricación. Sin embargo, para que esto llegue, la historia de los procesadores han pasado por diferentes situaciones siguiendo la lógica evolución de este mundo, desde aquel primer procesador 4004 del año 1971 hasta el actual Pentium 2. Los principales fabricantes de los microprocesadores son Intel, Qualcomm, TSMC, IBM, MediaTek, AMD, Spreadtrum.